Hola a todos. He hecho un video sobre el tema de la unión interior y la unidad del alma gemela, no como una idea distante y fantástica esotérica, como una meta inalcanzable o después de años de trabajo espiritual, sino como un principio experimentable y comprensible, con explicaciones esclarecedoras. Les contaré un poco sobre mi propia experiencia y revelaré algunos trucos y secretos sobre cómo pueden alcanzar esta unidad lo más rápida y confiablemente posible. De hecho, hay algunos conceptos que son menos conocidos en el esoterismo convencional. Eso no es algo malo. Estamos aquí para traer luz a la oscuridad. Y por cierto, el conocimiento sobre el despertar y la transformación del alma pertenece a los secretos mejor guardados de la historia de la humanidad. Ha sido deliberadamente mantenido lejos de las masas durante siglos, y solo se ha hecho accesible en fragmentos. Seguramente no sin razón. Interesante, ¿verdad? En el video también hablaremos un poco sobre los trasfondos místicos y científicos para comprender mejor el proceso espiritual detrás de esto y el fenómeno. Y nos embarcaremos en algunos procesos de pensamiento filosóficos, esclarecedores, que hacen todo mentalmente más comprensible y tangible. ¿Por qué tiene más que sentido profundizar en este tema? ¿Y por qué incluso deberías involucrarte con estos trasfondos? Ahora examinaremos esto más de cerca mientras nos sumergimos en la metafísica de la unión del alma gemela. Hay una razón muy simple. No solo es importante tener tu propia experiencia, sino también adquirir conocimiento y comprensión de forma independiente, porque solo entonces se entiende verdaderamente, se interioriza y se encarna. Si solo crees en algo, pero no lo entiendes lo suficiente, generalmente se queda solo en la creencia. Por eso muchas prácticas espirituales como la manifestación y la afirmación no funcionan para muchas personas. Por eso se estancan y sufren en este viaje y en la vida. Específicamente, el conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la mente y del mundo en su esencia es una necesidad para disolver todas las ilusiones, para alcanzar la unión interior y la conciencia de unidad. No te preocupes. Esto suena mucho más complicado de lo que es, porque en realidad todo es bastante simple una vez que lo has entendido. Y una buena noticia más por adelantado. Si verdaderamente has encontrado a tu alma gemela, entonces, en este viaje, a partir de cierto punto, mucho sucederá automática e intuitivamente. Hay muchas personas que lo han logrado sin ninguna instrucción o guía. Una vez que el alma ha despertado verdaderamente y la conciencia está anclada en la vida cotidiana, los procesos se activan automáticamente, también los internos. Cuando has aprendido a dominar tu mente, la regulación del sistema nervioso también se activa en algún momento, una experiencia muy agradable. Llegas cada vez más a tu centro, como se dice, y este centro es el núcleo, el punto cero, donde están la quietud y la conciencia, el ser puro, el equilibrio de las polaridades. Desde allí es posible un amor más profundo, libre de ego, metafísico y mundano al mismo tiempo. El arte es vivir desde este centro, ser consciente y presente, y poder regresar allí una y otra vez, no solo en momentos particularmente espirituales o en la meditación, sino también en la vida cotidiana y situaciones estresantes. Cuanto más a menudo y más tiempo estés en este centro, más fácil se vuelve para el alma. El dolor, el sufrimiento y las lágrimas en este viaje son sin excepción causados por el ego y la mente. Tan pronto como el ego ha sido expuesto y pierde permanentemente su poder, las emociones negativas también se disuelven. La sanación se vuelve mucho más fácil hasta el punto de volverse innecesaria. Porque lo que necesita sanación en última instancia no es real. El ego es un constructo mental, condicionado. Lo que es real es el núcleo, el alma, la conciencia. Al contrario de todo lo físico, siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Hace cientos de años no había libros, videos ni coaching de llamas gemelas. Solo había la fuerza cósmica del amor, que unía a las almas, una fuerza universal con su propia inteligencia superior, el principio fundamental de la creación. Lo que hoy son números de ángeles y sincronicidades digitales
Eran entonces sueños, visiones, presagios y animales que hacían conscientes a las personas de que existía una conexión especial y los guiaban por el camino correcto. Aunque se dice que la fe por sí sola puede mover montañas, la fe combinada con el conocimiento tiene una calidad completamente diferente, similar a la coherencia entre corazón y mente. La encarnación del conocimiento o de las percepciones, una frase con un trasfondo cuántico físico muy real, pero también muy espiritual. Términos como frecuencia, vibración, campos cuánticos. Estos no son tonterías de la nueva era. Comprenderlos abre la puerta al camino del despertar, la maestría y la llamada iluminación. La legendaria maestría espiritual es siempre una maestría energética, porque la realidad es un mundo de energía, información y conciencia. Los antiguos sistemas de creencias y la ciencia moderna se fusionan cuanto más te acercas a la realidad. El espíritu es la mente, el campo que lo impregna todo, el mundo mental, invisible. Para que la espiritualidad funcione, el subconsciente debe creer en ella. El cerebro necesita buenas explicaciones y razones para poder creer verdaderamente, para reconocer algo como verdadero, para que se convierta en la propia verdad. De lo contrario, sigue siendo la verdad de otros. Hay innumerables sistemas de creencias y enseñanzas esotéricas, y también diferentes interpretaciones de la conexión de llamas gemelas. La fijación en una sola enseñanza, una sola visión del mundo, una sola ideología lleva a que solo obtengas esa única enseñanza, esa única visión del mundo, esa única sección de la realidad. Es una pieza del todo, una parte, un fragmento, pero queremos el todo. Unidad, la verdad es siempre el todo, la suma, no una sección o interpretaciones subjetivas individuales. Hablaremos más adelante, en el video nuevamente, sobre la verdad en sí, el subconsciente, y especialmente sobre la tan importante verdad interior, que es crucial para la vibración que enviamos al mundo. Es la perspectiva del águila, como se dice, la perspectiva superior, la del yo superior, el alma, Dios y el todo mayor, en la que entramos para reconocer y comprender. O la perspectiva de lo muy pequeño, el microcosmos, la perspectiva cuántico-física, de lo invisible, el mundo de la energía, la información y la vibración, donde todo está en constante movimiento e interacción. Porque no debemos olvidar, la realidad física, visible, es solo una parte mínimamente pequeña de la realidad actual, no la realidad final, aunque dé esa impresión. Si quieres cambiar algo en el mundo físico, primero debes cambiar algo en el nivel mental. El cambio siempre ocurre primero en el nivel mental. Incluso las acciones físicas tienen su preludio y origen en el ámbito mental, donde surgen como una idea, pensamiento o impulso. Desafortunadamente, en este video solo puedo raspar la superficie. Si quieres aprender más, echa un vistazo a los otros videos en mi canal. Diferentes perspectivas, diferentes percepciones, diferentes enseñanzas, diferentes palabras, pero la mayoría de ellas generalmente describen o quieren expresar algo similar, algunas peor, algunas mejor. Comprender qué son realmente las palabras también puede ayudarte mucho, especialmente en el ámbito de la espiritualidad, donde las palabras a menudo están fuertemente influenciadas cultural, emocional e ideológicamente. Esto lleva a que las palabras en general sean mentalmente muy limitantes al fijarse en un significado específico, o incluso asumido, especialmente las grandes palabras como Dios, amor, destino, alma y similares. Además, tienen un significado muy subjetivo para el individuo, basado en la experiencia y percepción individual. La palabra Dios, por ejemplo, automáticamente lleva a una personificación y humanización de algo intangible e inimaginable. Limita algo que no tiene límites, le da a lo informe una forma engañosa. Las palabras no pueden decir todo sobre las cosas. Pueden llevar a malentendidos en la comunicación, lo cual probablemente está arraigado en la naturaleza y esencia de la palabra misma. Una palabra no tiene un significado universalmente válido, objetivo,
grabado en piedra. No debemos olvidar eso, especialmente para términos e ideas espirituales. Por eso también se han usado símbolos durante miles de años para transmitir conocimiento y percepciones más profundas. Los símbolos, a diferencia de las palabras, son más flexibles en interpretación y superiores a las meras palabras, porque un símbolo no restringe, no limita el significado, por lo que los símbolos ocultos se han usado durante milenios para transmitir conocimiento y percepciones. Además, muchas escrituras y libros antiguos no deben entenderse literalmente. Contienen un significado más profundo, metafórico y simbólico, que solo se vuelve accesible con una comprensión más profunda. La interpretación literal ya ha llevado a demasiado sufrimiento en la historia humana. Solo mira la historia de las grandes religiones y los excesos del fanatismo espiritual hasta los tiempos modernos. Hay diferencias en el enfoque mental del proceso del alma gemela. Por diferentes que sean los caminos y las enseñanzas, siempre es una experiencia directa con la propia alma, por lo que todo tipo de manipulación y autoengaño están condenados al fracaso, porque no puedes mentirte a ti mismo. La forma en que yo y otros explicamos el fenómeno no se trata de cientificación, mistificación excesiva o quitarle las ideas románticas. En realidad, siempre se trata del amor, un amor más profundo que el del ego y el mundo material. Cuando fluyen las lágrimas, son lágrimas sagradas. Este sentimiento de amor sagrado, un amor que es mucho más grande que todo lo que uno generalmente entiende por amor, fue el que me abrió la puerta. Fue incluso solo un día de verano mágico y único el que lo cambió todo para mí. Encontrar una percepción y verdad más profunda que abrió mi corazón, meses antes de hacer clic en el primer video de llamas gemelas. La palabra sagrado no debe entenderse necesariamente en el contexto religioso clásico, donde a veces se usa excesivamente, sino en el sentido de un sentimiento de conexión con la fuente divina y con todos los seres y cosas que son, un sentimiento como la tormenta de una luz resplandeciente, que no puedes ver con los ojos, solo sentir con el corazón. Pero ahora pasemos a mi experiencia, que también he descrito en detalle en mi libro Twin Flame Gnosis. Encontrarás enlaces en la descripción del video y en mi canal. Ahora te contaré un poco sobre cómo se siente para mí la unidad y la unión interior. Es un estado muy agradable y relajado, un estado de paz, libertad, equilibrio y felicidad. En medio del caos externo y las crisis, la vida se ha vuelto hermosa y fácil. Amo vivir y río mucho. Ya no hay preocupaciones ni miedos. La vida es simplemente divertida. Cada nuevo día es interesante y de cierta manera mágico. Siento una ligereza increíble, una confianza inquebrantable en mí mismo y en el universo, y una profunda gratitud por las maravillas de este viaje y los últimos años. El concepto espiritual de gratitud y la energía metafísica detrás de él también merece una consideración muy especial, porque la gratitud honesta y profundamente sentida es una de las llaves que puede abrir la puerta al corazón, como fue el caso para mí. Luego está el sentimiento de estar en flujo con la vida y el ser, sincronizado con el universo. Raramente pasa un día sin grandes coincidencias y sincronicidades. Son mis compañeros constantes y se han vuelto normales, aunque no estamos hablando de números de ángeles, coincidencias triviales o aquellas basadas en percepción selectiva. Estamos hablando de coincidencias extraordinarias que ponen el concepto de realidad patas arriba. Podría hacer listas largas de coincidencias increíbles y significativas. Pronto habrá un video donde te contaré sobre algunas de las inusuales. Por ejemplo, hace unas semanas murió una mascota. El nombre exacto apareció entonces en la dirección de un video que subí aquí. Eso es prácticamente imposible, ya que los enlaces consisten en códigos generados aleatoriamente. Recientemente estaba sentado en el sofá hablando con alguien, justo hablando sobre suministro de energía y apagón, cuando en ese momento exacto se oscureció el apartamento. La energía se había ido brevemente por razones desconocidas. Mi viaje fue acompañado desde el principio por una masa increíble de coincidencias. Ya entonces, y cuando comenzó de nuevo después de un reencuentro con la llama gemela,
Eso es, por supuesto, de alguna manera, una confirmación externa continua de que estás involucrado en un asunto mágico y predestinado. Veo y siento cómo el mundo reacciona a mi conciencia. Me siento como parte del todo mayor, sea lo que sea exactamente, como unidad con todas las cosas. A veces te sientes como en una película de misterio. Una vez le dije en broma a alguien, si no se tratara exclusivamente de amor, si en cambio el nombre de una persona fallecida estuviera involucrado, entonces sería muy espeluznante y alguien debería llamar a los cazadores de fantasmas. Como siempre me ha interesado la fantasía y la ciencia ficción, afortunadamente puedo lidiar con el fenómeno paranormal bastante relajadamente. Me fascina y despierta mi impulso de investigar. Para aquellos que quieren profundizar más en el tema, recomiendo el trabajo del famoso psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, una persona muy interesante también en relación con la gnosis y el viaje del alma gemela. La unidad y la unión es definitivamente un estado de amor, amor incondicional. No amor romántico clásico y cursi, sino metafísico, pero al mismo tiempo anclado mundanamente, y me siento amado de vuelta por el universo, Dios, el ser, tangiblemente, también en forma de todas estas señales, de las cuales la más grande es cómo he cambiado internamente. Antes de continuar, ese fue un punto importante hace un momento. Este sentimiento de unidad con el ser, o llámalo Dios, la fuente, sean cuales sean las palabras que uno pueda usar para ello. La conciencia de la unidad de todas las cosas, no solo la unidad con tu alma gemela. Y lo mejor es, esta unidad puede experimentarse directamente a través de todas las coincidencias y sincronicidades, no solo en el viaje de llamas gemelas. El fenómeno es significativo para el despertar espiritual en general. El mundo reacciona activamente a la conciencia despierta, no solo con números de ángeles en placas de matrícula. Me han dicho que a muchas personas les gusta este tipo de placa de matrícula, por lo que se encuentran desproporcionadamente a menudo en nuestras carreteras. Solo como un pequeño aparte escéptico. Suena lógico, pero en el proceso del despertar estamos hablando de una calidad y cantidad de coincidencias completamente diferentes, que no pueden explicarse tan fácilmente racionalmente o con estadísticas de probabilidad. Comprender este fenómeno estructuralmente paranormal puede ser una clave importante para desarrollar una comprensión fundamental de las dinámicas del ser mismo, y por lo tanto también del viaje del alma. ¿Por qué es tan importante una comprensión más profunda de las estructuras de la mente y el mundo, como enfatizo a menudo? ¿Por qué no son suficientes las enseñanzas superficiales y una comprensión rudimentaria? Son los mecanismos de la mente misma, el velo que está entre el alma y la ilusión, entre lo verdadero y lo falso. Aparte de las frases esotéricas, está la psicología y la neurobiología. Es importante entender y reconocer por qué las personas han estado meditando durante miles de años. Son los automatismos y el funcionamiento del cerebro, la mente no observada, lo que nos causa dificultades y a veces puede sumergir a las personas en crisis mentales. Las enfermedades mentales han aumentado extremadamente en tiempos modernos, por lo que dominarla propiamente es probablemente la habilidad más importante que uno puede aprender en esta forma de existencia. También comprender qué son los pensamientos en su esencia, en conexión con las leyes físicas y los hallazgos de la física cuántica, puede ayudarte mucho en este viaje. Por ejemplo, para entender por qué pensar excesivamente en la llama gemela no es bueno. Dos comparaciones interesantes de lo que significa el despertar, que también dicen mucho sobre el estado de unidad. Es como si despertaras en un sueño, o como si hasta ahora hubieras estado mirando un juego y ahora tienes el control sobre el personaje del juego, y finalmente puedes jugar tú mismo. O como si ahora tuvieras el control total sobre el vehículo y ya no estuvieras sentado en el asiento del pasajero como espectador la mayor parte del tiempo. A veces pienso, ¿qué estuve haciendo realmente todos esos años y qué estaba pensando? ¿Vivir una vida así? ¿Actuar así? Pensamiento, el pensar en sí mismo, es un punto muy importante aquí. De nuevo,
Dominar tu propia mente es lo más importante que debes aprender si quieres alcanzar el estado de unidad, si eres serio acerca del despertar y la transformación. Aunque dominar podría no ser la palabra correcta. Debes ser el amo en tu propia casa mental de nuevo. El ego y la mente como herramientas del verdadero ser, no como fuerzas dominantes que atan la mente. La mente debe estar tranquila para que la conciencia pueda desarrollarse y anclarse, para que el alma despierte completamente, comience la transformación y posiblemente el proceso de ascensión. La observación, el discernimiento, la disolución de falsas identificaciones son técnicas mentales que han demostrado ser eficientes durante siglos. Probablemente conoces el símbolo del ojo que todo lo ve, que encuentras en muchos lugares y que también es usado por sociedades secretas y ocultas. El símbolo representa al observador, al reconocimiento del verdadero ser. En la cima de la pirámide, por encima de todo, está la conciencia. Debemos hablar de nuevo sobre la mente y cuán importante es entender su funcionamiento. Las personas han estado meditando durante miles de años para silenciar sus mentes. Como dije, la quietud de los pensamientos es el requisito previo para la verdadera espiritualidad, porque solo entonces puedes escuchar verdaderamente el espíritu, el alma, y conectarte con ella. Debes aprender a dominar tu mente para conectarte con tu alma, y por lo tanto también con tu llama gemela, y para alcanzar el estado de unidad y unión. El cerebro, el ego, es decir, también tu personalidad y tu historia, los pensamientos que pensamos, todo esto es en esencia y estructuralmente físico, dualidad, separación e ilusión. La espiritualidad y la unidad es en última instancia siempre despersonalizante. La persona, tu identidad, no es el núcleo. Es una parte, más bien una expresión de la conciencia en la materia. Por un lado, esto puede ser muy incómodo porque cuestiona el concepto de yo e identidad, pero por otro lado, también puede ser muy liberador, porque son las partes de ti que te atan a la ilusión. La identificación completa con el falso ser es lo que lleva a problemas. A menudo se habla de vibración y la frecuencia de unión. Esto no es una tontería de la nueva era. Aunque nuestros ojos y nuestro cuerpo digan otra cosa, la realidad real es un mundo de energía, información y vibración. Vibración, porque todo está en movimiento. Cada átomo individual del que consisten los objetos físicos está en constante movimiento, porque incluso a nivel atómico no hay quietud. Los bloques de construcción más pequeños de la materia están permanentemente en movimiento, y es precisamente esta dinámica incesante de la que emerge lo que percibimos como realidad sólida. También se podría decir, nuestra percepción de la realidad es muy limitada. El mundo visible y sólido es un resultado de nuestra percepción, no una imagen fija y estática. Los seres con ojos construidos, de manera diferente, perciben el mundo de una manera completamente diferente, solo con respecto al espectro de color visible. La frecuencia de la unidad es magnetizante, es la frecuencia del alma y la fuente. El mundo se alinea en consecuencia, se dice, pero también puedes experimentarlo tú mismo cuando alcanzas este estado de conciencia. ¿Pero por qué es así? Porque todo es uno y está conectado en niveles más profundos y energéticos. La matriz del ser es neutral, pero tiene estructuras y sigue leyes energéticas y mentales. Si las entiendes, también entiendes la conexión del alma y el viaje del alma gemela, que está profundamente incrustado en las estructuras del ser. Estas leyes se encuentran en el ámbito mental, en la interacción de lo interno y lo externo, la interacción de la conciencia con los campos cuánticos circundantes. Seguramente has oído hablar de las leyes herméticas, antiguas tradiciones que reciben un trasfondo científico comprensible en tiempos modernos. El viaje de llamas gemelas, pero también el despertar espiritual en general, es una unidad experimentable, no un concepto teórico o una utopía espiritual. El mundo te mostrará que eres parte de él, que son uno. En mi libro, Twin Flame Gnosis, encontrarás más explicaciones sobre cómo están constituidos y funcionan el mundo y la mente,
y cómo todo está conectado. Aquí solo queremos obtener una pequeña visión general del tema. Para una comprensión más profunda, por ejemplo, las conexiones neurobiológicas aproximadas también son interesantes. ¿Qué son realmente los pensamientos? Y especialmente cómo funciona el subconsciente. El subconsciente es crucial cuando se trata de la frecuencia, la vibración que enviamos al mundo, y por lo tanto también de cómo el mundo reacciona a nosotros. Enviar vibración al mundo también podría llamarse la frecuencia del campo cuántico que interactúa con otras frecuencias y campos, y la frecuencia dominante surge en el subconsciente. Es extremadamente poderoso. Si comparamos el cerebro con una computadora, entonces el subconsciente sería algo así como un enorme almacenamiento de datos lleno de toda la información, percepciones y experiencias que hemos recopilado en nuestras vidas, incluidas las percibidas inconscientemente hace mucho tiempo olvidadas. Además, la información y los programas vinculados se ejecutan en segundo plano, programas importantes y rudimentarios del sistema, en parte, programación relacionada con la evolución y todo tipo de programas reactivos. Actuamos y pensamos 95% desde el subconsciente. Si algo ha de convertirse en tu verdad, debe ser reconocido como verdadero allí, en lo más profundo. Un cerebro que piensa constantemente, con sus pensamientos automáticos de un subconsciente mayormente condicionado negativamente, siempre se interpondrá en tu camino en la vida, en el proceso de despertar espiritual y en el viaje de llamas gemelas, te frenará y saboteará. Por eso dominar tu propia mente es el alfa y omega, el requisito previo absoluto si realmente eres serio acerca de este viaje. Debes aprender a distinguir entre ego, mente, pensamientos del subconsciente, y el núcleo, el alma, la conciencia pura, la presencia detrás de los pensamientos y la personalidad. Esto no significa que de lo contrario no progresarás en el proceso del alma gemela, porque si verdaderamente tienes esta experiencia, el alma conoce el camino, sabe a dónde quiere ir y qué es necesario para ello, pero significa que serás ralentizado, puedes estancarte y desperdiciar innecesariamente energía mental. Tendrás que lidiar repetidamente con dudas, miedos y emociones negativas, o tu cerebro te mantendrá en bucles continuos sin sentido. Un subconsciente condicionado negativamente trabaja contra ti, no para ti. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas en los tiempos modernos tienen que lidiar con eso. El subconsciente no simplemente cree. Necesita una buena razón para poder creer. La creencia superficial sin comprensión de aquello en lo que se cree también permanece en un nivel superficial, y tal creencia no funciona tan bien como la creencia respaldada por el conocimiento y la experiencia personal. El subconsciente puede ser influenciado positivamente y reprogramado, así como fue programado y condicionado. Por ejemplo, a través de experiencias positivas, control positivo del pensamiento, lo cual no significa pensamiento positivo compulsivo, sino principalmente prestar atención para reconocer rápidamente pensamientos innecesarios, negativos y automáticos, y no permitirse bajo ninguna circunstancia ser dominado y abrumado por ellos. Llena la mente con contenido positivo. Sal a la naturaleza, contacto con animales, educación continua y conocimiento, humor y risa. Evita contenido negativo, como noticias de crisis, consumo excesivo de redes sociales, energías negativas en general, lugares, personas, actividades. Un truco es, la repetición constante se imprime en el subconsciente. Así es como funciona la propaganda. Así es como varios sistemas moldean las mentes de las personas a su favor. Así es como los medios controlan la narrativa y las opiniones. Así es como funcionan la educación y el condicionamiento. Si algo se repite una y otra vez, eventualmente será aceptado como verdadero por el subconsciente. Otro punto altamente interesante con respecto a la unión interior y la unidad son los aspectos de lo divino femenino y masculino. No solo es significativo para el viaje de llamas gemelas, es un concepto que atraviesa como un hilo rojo varias enseñanzas esotéricas y ocultas, un simbolismo llamativo y consistente,
y un principio alquímico. Pero no es solo este concepto el que aparece en todas partes. También hay otros símbolos bien conocidos como la luna y el sol, la serpiente y el ojo, el triángulo y patrones de geometría sagrada, que se encuentran en todas partes y cuyo significado más profundo está directamente conectado con el viaje del alma. Cuando hablamos de lo divino femenino y masculino, ya debería ser generalmente conocido que estos no son roles de género físicos, sino polaridades, principios fundamentales de la creación que se manifiestan en diferentes cualidades. La alineación y armonización es una dinámica central en el proceso del alma gemela, pero también del despertar general, porque generalmente los aspectos están fuera de balance, debido a varios factores. La conciencia creciente y en desarrollo regula estos, y la interacción del corazón y la mente, visión y acción, creatividad y estructura despliega el verdadero potencial. Un proceso interno asombroso que puede observarse y que se muestra con cierto estado de conciencia y en una fase posterior del viaje. Al final del video, resumiendo una vez más las percepciones y consejos más importantes que puedo darte para tu viaje. Probablemente todavía hay mucho que agregar o lo que podría haber pasado por alto, pero en general, y desde mi experiencia personal, diría que el autoconocimiento y el conocimiento del mundo, junto con una comprensión más profunda de las estructuras de la mente y el ser, son enormemente importantes. La conciencia de unidad y la unión del alma gemela no surgen de la noche a la mañana. No pueden ser captadas racionalmente o explicadas completamente. Es un proceso interno, una alquimización de la conciencia, una dinámica de experimentar, reconocer, entender y encarnar. La apertura del chakra del corazón es, según muchas enseñanzas de llamas gemelas, pero también enseñanzas ocultas y del este asiático, y según mi propia experiencia, esencial para desbloquear el siguiente nivel en este viaje. Después de eso, comienza la verdadera transformación, el despertar completo del alma y el proceso de ascensión del alma. Si estás interesado en lo que realmente significa la ascensión, entonces, definitivamente, echa un vistazo a mi libro. He pensado extensamente sobre ello allí, y he mirado lo que todas las religiones y enseñanzas dicen al respecto, lo que luego llevó a una interpretación inusual que abre una perspectiva completamente nueva sobre el fenómeno de llamas gemelas, pero también sobre la gnosis como enseñanza. Haré videos sobre algunos temas que solo he tocado brevemente aquí en el futuro, así que no dudes en dejar una suscripción para no perderte ninguna información y percepción valiosa, porque he investigado una cosa u otra que podría sorprenderte. Eso debería ser todo por ahora. Muchas gracias por tu atención y por ver hasta el final. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba, y si tienes preguntas o quieres comentar, por favor hazlo debajo del video. Hasta la próxima.